Bueno, comenzamos entonces con este taller de ventilación mecánica básica y aplicada a la pediatría. Este primer módulo va a ser de fisiología respiratoria. Muy bien. Cuando hablamos de fisiología respiratoria, tenemos que comprender dos conceptos. Por un lado, lo que es la respiración externa, y por otro lado, lo que es la respiración interna. Es decir, la respiración que se produce a nivel celular. La respiración externa tiene que ver con estos 4 pasos que consisten en la ventilación, la hematosis, que es un proceso de difusión que se realiza a nivel de la unidad alveolo capilar. Un tercer paso, que es el de, luego del intercambio, va a ser el transporte, es decir, transportar estos gases desde el alveolo hacia los órganos. Y este cuarto paso, que es el intercambio tisular. Hay una entrega y a su vez hay un consumo. Ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono va a permitir que se elimine el dióxido de carbono y se incorpore a la célula el oxígeno para proceder a lo que es la respiración celular. Y esta respiración celular va a tener como finalidad, a nivel de la mitocondria, procesos metabólicos que van a transformar a las moléculas en ATP, dióxido de carbono y agua. Y es lo que se conoce como coeficiente respiratorio. ¿Hay alguien con el micro abierto? Mari. No. Siento de fondo. No, yo no. Mirá, lo prendí Bueno. y lo apagó. Bueno, bueno, se sentía un ruido de fondo. No puedo ser yo, a ver. Entonces, para que se produzca este flujo de gas, necesitamos un sistema de conducción. Este sistema de conducción está dado por la vía aérea, que la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, a grandes rasgos, la vía aérea alta, y por otro lado, la vía aérea baja. La vía aérea alta va a ser aquella que es extratoráxica, y la vía aérea baja va a ser aquella que es intratoráxica. Dentro de lo que es la vía aérea intratoráxica, la vía aérea de conducción se va a dividir en los primeros 16 generaciones bronquiales. Luego vamos a tener una vía aérea baja de transición que se va a repartir o dividir entre la generación 17 y 19. Y finalmente, una vía aérea de intercambio donde se produce la hematosis, que va a estar entre la generación 20 a 23 de la división. No sé si acá podemos apreciarlo en el gráfico de la derecha. Tenemos cómo se va dividiendo las generaciones bronquiales. Bueno, en este gráfico lo que vemos es el circuito respiratorio desde que ingresa hasta el alveolo, y luego cómo a través de los vasos pulmonares, por un lado arteriales y por el otro lado venosos, se produce digamos, la entrega de este oxígeno que ingresa y la exhalación del dióxido de carbono que egresa. Esto se va a dividir en un corazón derecho encargado de recibir, de recolectar toda la sangre con dióxido de carbono procedente de los tejidos, y va a enviarlo, lo va a coleccionar a nivel de vena cava superior y vena cava inferior, llegan a aurícula derecha, y a través de aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ahí salimos por el tronco de arteria pulmonar, que se va a dividir en dos ramas, una derecha y una izquierda, procedentes hacia cada pulmón. Estas son dos arterias que llevan sangre desoxigenada, ¿sí? Sangre con una mayor concentración de dióxido de carbono. En el parénquima pulmonar, la unidad funcional, que es el alveolo, va a hacer el intercambio, va a devolver la sangre, y por el circuito venoso va a traer sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo, aurícula, ventrículo y, como ustedes ya saben, aorta y tejidos. Entonces, la unidad funcional es la que se produce entre la unión de los alveolos y la membrana alveolo-capilar. Es lo que se llama justamente la membrana alveolo-capilar o unidad alveolo-capilar. ¿Cómo está formada?
Por un lado tenemos, como pueden ver ahí en el gráfico, células alveolares tipo 1 y células alveolares tipo 2, y también podemos incluir a los macrófagos del alveolo. Las células alveolares tipo 1 son las que dan la mayor estructura, ¿sí?, del alveolo, por donde se produce el intercambio gaseoso, y las células alveolares tipo 2 tienen una función que es principalmente la de producir surfactante. Y el macrófago alveolar, que tiene como función de ir limpiando todas las noxas que vengan del exterior. En la parte derecha del gráfico podemos ver cómo se produce por difusión el intercambio de gas entre los glóbulos rojos de los capilares y el contenido del alveolo, que es alto en oxígeno, digamos. Entonces, por difusión, desde donde hay mayor presión parcial de cada gas, se produce un intercambio gaseoso entre el glóbulo rojo y el espacio alveolar. Entonces, vamos a ir incorporando desde ya lo que es el concepto de presión parcial. Como ustedes saben, el aire ambiente es una mezcla de gases, es un gas compuesto. 79% de nitrógeno aproximadamente y 21% de oxígeno, y el resto es vapor de agua y trazas de otros gases. Entre esos otros gases está el dióxido de carbono. El alveolo tiene preponderantemente contenido rico en oxígeno, y el glóbulo rojo que llega al alveolo por la circulación venosa es rico en dióxido de carbono. Entonces, hay mayor presión parcial de dióxido de carbono y menor presión parcial de oxígeno a nivel del glóbulo rojo, y en el alveolo es al revés, hay mayor presión parcial de oxígeno y menor presión parcial de dióxido de carbono. Y en ese interjuego de presiones, por ley de Fick, por difusión, se produce el intercambio. Ahora, estos alvéolos tienen una tecnología que va a impedir que se colapsen. Van a tener un sistema de surfactante que le va a dar sostén y estabilidad pulmonar a nuestro sistema respiratorio. ¿Esto qué va a impedir? Aquellos alvéolos más grandes, conectados por el mismo circuito de vía aérea a un alvéolo más chiquitito, el alvéolo más chico tiene mayor presión por unidad de superficie, por lo tanto tendería a vaciarse por el mismo circuito hacia el alvéolo más grande. ¿Esto cómo lo evitamos? ¿Cómo se evita? Gracias a la acción del surfactante, que disminuye la tensión superficial y lo que hace es evitar que los alvéolos más pequeños, que tienen mayor presión intraalveolar, tiendan a vaciar su contenido hacia los alvéolos más grandes, conectados por el mismo circuito de vías de conducción, y esto evitaría, o evita, mejor dicho, las atelectasias. Esto se conoce como ley de Laplace, donde la presión del alvéolo es inversamente proporcional al radio, es decir, a menor radio, mayor presión. El surfactante dentro del alvéolo tiende a disminuir esta tensión superficial del alvéolo, evitando el colapso. Por otro lado, los alvéolos son solidarios, ¿sí? Hay lo que se llama interdependencia alveolar. En el grupo de alvéolos A tenemos un alvéolo, que es el del centro, que está tendiendo al colapso, mientras que en el lado B tenemos un alvéolo que ya está colapsado y vemos cómo tironea, cómo los alvéolos de alrededor se deforman y son tironeados, ¿sí? Este alvéolo que se contrae, pero tracciona de los que están a su alrededor. Cuando con la ventilación mecánica reclutamos a estos grupos de alvéolos, porque vemos una placa y tenemos atelectasias, por ejemplo, hacemos maniobras para insuflar estos alvéolos, junto con la kinesioterapia y las maniobras de reclutamiento alveolar, o la aplicación simplemente de presión positiva, vamos a recuperar volumen alveolar, y ese alvéolo se va a insuflar, y a su vez va a hacer que se insuflen, por solidaridad, por interdependencia, los alvéolos que están circundando a ese alvéolo colapsado. Ustedes saben que los alvéolos tienen poros de Kohn, y también existen los canales de Lambert, que ayuda a que haya una comunicación interalveolar e intercanalicular.